voy a empezarlo a grabar a partir de ahora. Lo tenía que haber hecho desde un principio porque son demasiadas cosas y entonces uno no los asimila cuando se lo presentan por primera vez, pues no es tan fácil asimilarlo, ¿no? Pero si ya lo escuchas una segunda vez y dices, ah, pues sí, hace sentido lo que nos dijo en un principio, porque nos habló de esta situación. Entonces aquí es como una película, yo ya vi la película y se las estoy contando, ¿no? Y ustedes van a poder entender la película una vez que vayamos viendo o una vez que ustedes la vean. Entonces ya decir, ah, pues sí, esto se refiere, cuando hablaba de esto, se refería a esto, ¿no? Ah, pues ya ahora sí ya me hace clic, porque sí, corresponde a lo que nos dijo, o sí, me acuerdo que tal cuestión, ¿no? Entonces, por ahora es un primer contacto con este tema, así que bueno, no se preocupen, lo vamos a ver con más detalle, lo estoy hablando o lo estoy presentando de manera general. Bien, vamos a ver el contenido para que sepan cómo vamos a ir abordando estos objetivos o a cómo llegaríamos a esos objetivos. Primero, en la unidad 1 tenemos los principios de modelación de un sistema de transporte. Entonces acá tenemos tres palabras importantes, o dos más bien, que es la modelación y que es el sistema de transporte. La modelación no es otra cosa que caracterizar algo, ¿no? O sea, representarlo en sus características esenciales. Entonces, ustedes tienen diferentes niveles de modelación. Si yo les digo, a ver, hagan una representación de la ciudad, así muy rápida, ¿ustedes en qué estarían pensando? A ver, vamos a hacer ese ejercicio. Ustedes tienen que representar su ciudad de una manera, con una forma geométrica, la que ustedes quieran. Y una forma geométrica y algún elemento más, ¿no? Vamos a decir dos elementos. Entonces piensen en dos elementos para representar a su ciudad o a esta ciudad de Puebla. ¿Cómo lo harían? ¿O cuál sería la representación de la ciudad a partir de una figura geométrica? Elvira, por ejemplo, ¿cómo lo representaría? Pues a lo mejor con dos figuras, a lo mejor podría ser un cuadrado y un triángulo invertido. Ajá, ok. Ajá, más o menos Hasta así me lo ahí, hasta ahí, imagino. hasta ahí, esa es su representación. Cada uno nos dirá su representación y luego nos comenta qué es lo que eso significa, ¿no? Ok. Entonces, para ustedes un cuadrado y dentro un triángulo invertido. Bueno, ajá, digamos que en la parte superior del cuadrado un triángulo invertido. Ok. No un Y, triángulo, pero sería un triángulo, sí. Lo estoy viendo distinto. ok. Gerardo, A mí a la mente se me viene un semicírculo unido por una línea recta. un semicírculo unido por una línea recta, ¿como una paleta o cómo? En representación, bueno, aquí ya me adelantaría un poquito, pero sí, estaba como la mitad de un círculo y unidos los dos puntos finales por una línea recta. O sea, un semicírculo, Ajá, sale. O una media naranja, vamos a decir. así. Ok. Y Alejandro, Bueno, yo lo, lo visualizo como una serie de cuadrados formando una malla, una serie de cuadrados formando una malla por el tipo de geometría que tiene la ciudad. ok. Bueno, entonces, ahí nosotros, o sea, al final lo que ustedes hicieron fue un ejercicio de abstracción y construyeron un modelo. Y un modelo es una representación de algo, ¿no? Y entonces ustedes están representando una ciudad de alguna manera. Y curiosamente, cada uno tenemos, o cada uno de ustedes tiene una concepción distinta, ¿no? Y ahora nos explicará por qué, ¿no? O sea, ninguno de los modelos está mejor o peor que lo otro, depende
para qué lo quieren, y ahora nos van a explicar y le vamos a dar sentido a este modelo que ustedes construyeron, ¿no? Definiendo, bueno, por qué está así. Entonces, sí, ahora primero vamos a invertir el orden. A ver, primero, Gerardo, ¿por qué es una un semicírculo? Bueno, se me viene a la mente, viendo la traza urbana en planta, recuerdo que lo que es el periférico, que abarca o trata de ser como el cinturón de la ciudad, y después se conecta si no mal recuerdo, es la autopista México-Puebla, que eso sí ya es más en línea recta, y entonces cómo se conecta o cómo es un cinturón que contiene la ciudad. Ok, bueno, entonces usted hizo un modelo para representar, digamos, las vías rápidas que conectan o que existen en la ciudad. O sea, estas vías son en flujo continuo, es decir, no tienen semáforos, ¿sí? Si ustedes comparan con cualquier otra vía de la ciudad, ninguna es similar. Digo, no, todas tienen semáforos, ¿no? Entonces, estas son como las vías de alta velocidad, vamos a decir, que delimitan a la ciudad de Puebla, ¿no? Pues eso le da sentido a su modelo, ¿no? Es un modelo para representar esas vías rápidas, ¿no? De acuerdo. Elvira. Pues yo al inicio de que comenté el ejercicio no lo visualicé como la ciudad. Yo visualicé, digamos, la figura o la forma en la que está el estado. No me fui a la ciudad, creo que entendí un poquito mal el ejercicio. Entonces yo, digamos que con dos figuras quise pues formar cómo es que está distribuido, pero todo el estado de Puebla, ¿no? No ¿Y qué es el la ciudad. cuadrado? Pues la parte, digamos que la parte de abajo, Ajá. y el triángulo pues vendría siendo la punta del estado que colinda pues con un poquito de Veracruz y Ok. Querétaro un poquito más hacia arriba. Ajá. Bueno, usted hizo un modelo de los límites geográficos del estado, ¿no? Así es. Sí, y bueno, pues lo caracterizó de una manera geométrica simple, ¿no? Así es, Porque pues sí. eso es hablando en términos geográficos, realmente es una polilínea, lo que representa los límites del estado, ¿no? Bueno, pues hizo una representación de los límites del estado, ¿ok? Y Alejandro. Bueno, yo lo representé, le decía, como en forma de cuadrados o en forma de una malla, porque me concentré un poquito más en lo que es la ciudad como tal, en lo que es el centro, Uh-huh. por lo bien trazado que está lo que es las calles, tanto en norte, sur, oriente, poniente, y que algunas de esas vialidades, pues, por ejemplo, no represento, no lo visualizo así como como decía el ingeniero Gerardo, como un cinturón, pero por ejemplo, pues la 11 Norte Sur tiene un recorrido muy largo y pues es muy lineal, ¿no? Casi es una línea. En el mismo sentido, digamos, prolongación Reforma, se sigue todo derecho, Juan de Palafox, y cruza casi toda la ciudad de sentido oriente-poniente. Entonces yo lo representé como una malla, simple y sencillamente por la geometría como tal, la que tiene lo que es la ciudad. Ok, bueno, entonces lo que usted representa, pues es un modelo de las vialidades o la red vial de la ciudad, ¿no? Simplemente que es una retícula como usted lo concibe, ¿no? Entonces, digamos, es el modelo conceptual, ¿sí? Ustedes, sin entrar a los detalles, definieron un concepto. Esa es la primera etapa de construcción de un modelo. Después hay otros niveles de desarrollo, pero esta parte que ustedes hicieron tiene puede tener una función, ¿no? Yo no les dije para qué hicieran la caracterización de la ciudad.
ustedes dieron un objetivo, y podríamos utilizar este primer esquema, vamos a decirlo así, o este primer bosquejo, para comenzar a hablar de ciertos temas, ¿no? Entonces, una de las funciones de un modelo conceptual es justamente eso, introducir un tema y empezar a ponernos de acuerdo cómo lo vamos a abordar, ¿no? Entonces, si yo les dijera, oigan, piensen en un modelo conceptual a partir del cual, o un modelo semántico, a partir del cual vamos a definir cómo vamos a resolver los problemas de circulación de la ciudad de Puebla. Y entonces, usted, por ejemplo, Alejandro, dice, no, pues lo que hay que entender es pues toda la red de vialidades. Y en cambio Gerardo dice, bueno, no, lo que hay que entender es primero pues la circulación de los vehículos que atraviesan o que hacen medianos y largos recorridos de la ciudad. Para mí ese pues sería uno de los problemas a atender. O su compañera Elvira dice, no, aquí hay que ver primero las relaciones que hay entre todos los municipios y el estado y demás, ¿no? Entonces, es otra de las funciones. ¿Para qué sirve este modelo conceptual? Para empezar a ponernos de acuerdo sobre un enfoque o un trabajo o lo que vayamos a hacer, ¿no? Por ahora, esta es una idea. Cuando nosotros le pongamos relaciones a este primer concepto que hicimos, entonces ya se vuelve un modelo semántico. En un modelo semántico, lo que hacemos es representar las partes esenciales del problema, los componentes, y luego establecer las relaciones. Entonces, este tipo de procesos en donde construimos una modelación, es lo que vamos a ver en la primera unidad. Y aquí tiene 4 temas. El concepto de tema de modelación, que es algo de lo que estamos hablando. El modelo conceptual, semántico, resoluble y alimentado, que son, digamos, las 4 etapas en las que va a ir evolucionando la modelación. Entonces, su etapa más desarrollada es un modelo como el que ustedes están concibiendo, pero con datos obtenidos en campo y incluidos en una herramienta de modelación, que en este caso para nosotros va a ser un modelo de asignación. Eso es la parte más acabada, porque no nada más nos vamos a quedar en la idea y en construir las relaciones, sino además vamos a buscar datos para poder entender ese fenómeno y encontrar soluciones a la problemática que ese fenómeno nos genera. Entonces, estas son las 4 etapas de construcción del modelo y eso es lo que vamos a ver en el 1.2. Después vamos a ver los enfoques de modelación que ya les comentaba, son estos 3 tipos de agregación, en donde en el modelo o en el enfoque macroscópico agregamos los componentes de la circulación, los empaquetamos y entonces los procesamos como un conjunto de cosas. Y en el modelo microscópico lo que hacemos es analizamos vehículo por vehículo, cada ente, que pueden ser los vehículos, que pueden ser los peatones, que pueden ser las bicicletas, que pueden ser los carriles, que pueden ser los semáforos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso vamos a navegar en esos 3 niveles que ya les habíamos comentado y bueno, vamos a entender cuáles son los alcances y las limitaciones de estos enfoques para entonces poder determinar cuál de ellos es el más conveniente para poder hacer nuestros análisis. Y en en el punto 4, el subtema 4 de esta primera unidad, vamos a ver estos niveles de agregación. La agregación necesariamente tenemos que pasar por ahí porque es muy difícil representar la movilidad de cada una de las personas. O sea, sí lo podemos hacer, pero necesitamos muchísimos recursos computacionales como financieros para poder lograr esa situación. Entonces tenemos que tratar el problema a partir de agregación. ¿Y qué es lo que agregamos? Podemos agregar todos los tipos de vehículos que existen en uno solo. Podemos agregar todos los comportamientos de las personas en uno solo, ¿sí? Entonces estamos hablando de estos modelos agregados. Y desagregado significa, pues vamos a hacer segmentos de estas agregaciones.
podemos, en lugar de analizar todo el día, agregar la hora pico, la hora valle, de la mañana y de la tarde, porque son comportamientos distintos. Podemos hacer segmentos de mercado, es decir, usuarios de altos ingresos, de bajos ingresos, usuarios de los automóviles, usuarios del transporte público, peatones, bicicletas, en fin. Entonces vamos simplificando este problema de tratar a toda la población a hacer agregaciones de esta población, ¿no? Entonces eso también hace la diferencia en el tema de la modelación, ¿no? Dependiendo para qué queremos las cosas. Por ejemplo, les comento el caso del el tren suburbano que va a ir de Buenavista al aeropuerto, al nuevo aeropuerto, ¿no? Al Felipe Ángeles. Entonces ahí en ese proyecto tuvimos que aplicar, o sea, inicialmente lo que naturalmente deberíamos de hacer por el tiempo que teníamos, los recursos y demás, hacer un modelo agregado como el que siempre hacemos en en muchos de los proyectos, ¿no? Entonces, este caso, digo, este proyecto representaba otros desafíos, porque no era tan obvio determinar la demanda del número de usuarios que habría en este aeropuerto, ¿no? Porque hay una serie de cosas que van a suceder. Por ejemplo, esta zona está completamente desarticulada o desintegrada de la ciudad, no tiene una red de vialidades densa, es una zona bastante deprimida económicamente y aislada, ¿no? Por allá, al noreste, al nororiente, norponiente de la megalópolis, ¿no? O la zona metropolitana de la Ciudad de México. Entonces, ahí va a haber aquí, o está previsto que haya desarrollo urbano, que haya nuevas empresas que se van a relocalizar por la construcción del aeropuerto, que haya un incentivo para desarrollar zonas inmobiliarias o desarrollos inmobiliarios por el hecho de la relocalización del aeropuerto y que esta es una zona que tiene pues poco desarrollo económico y que bueno, la aparición del aeropuerto va a generar ahí una cierta dinámica, ¿no? Entonces ahí nuestro enfoque agregado ya no aplica. Entonces la gracia que tuvimos en o la gracia o la novedad que incluimos en esa modelación fue justamente dividir o identificar diferentes segmentos de mercado y analizarlos dentro de un modelo a cada uno de ellos. Entonces, es una cuestión que normalmente no se hace en la práctica, pero que en este caso de este proyecto tuvimos que hacerlo. Y al final de cuentas, haber tomado esa decisión nos permitió poder lograr que el financiamiento para este proyecto, que la empresa que hoy opera el tren suburbano, que es CAF, el Cuautitlán Buenavista, se pudiera integrar a ese proyecto y que quiera invertir en el mismo, porque le mostramos de que eso era viable, y el gobierno federal también decidió apostarle a ese proyecto que inicialmente tenía una intención de hacer, pero que no estaba convencido y los primeros números no le daban, ¿no? Entonces ahí utilizamos un modelo pues agregado y a la vez desagregado, ¿no? Tuvimos que hacer una mezcla, porque además no solamente eran los usuarios del transporte público, sino también los usuarios del transporte de carga, los usuarios del aeropuerto, que principalmente son personas que tienen automóvil, que tienen ciertos niveles de ingreso y demás, ¿no? Y además, el tema es que está inmerso en un sistema aeroportuario entre Toluca, la Ciudad de México y el aeropuerto actual, y que tiene en la parte norte, pues lo que es el arco norte y todo este eje de transporte que está con el Bajío, ¿no? La Ciudad de México, el Bajío Veracruz, y que, bueno, pues representa una serie de ventajas comparativas respecto al aeropuerto actual, ¿no? Entonces, de ahí la necesidad que tengamos que movernos según el proyecto en diferentes niveles de agregación, ¿no? Por eso es importante entender esta parte, ¿no? Finalmente, esto lo podemos llevar a un modelo de planeación estratégica, que son estas 4 etapas que les decía, y finalmente poder construir un modelo de asignación de redes, pues ya
a partir del enfoque o del último nivel de desarrollo de modelo, que es el modelo alimentado, ¿no? La unidad 2 se refiere a los componentes de un modelo de transporte, que es un poco retomando la pregunta que hacía hace un momento, que si va a ser distinto. Aquí está, digamos, las 6 etapas esenciales de un modelo de transporte en el caso de la planeación estratégica. Y bueno, pues en el caso que no sea planeación estratégica, pues no necesariamente son los 6 puntos, ¿no? Primero, pues les decía, la oferta de transporte, la demanda de transporte, de la cual también ya hablamos, el concepto de equilibrio, la calibración de un modelo y cómo sabemos que ese modelo está replicando de manera adecuada la realidad, que es la parte de ajuste. ¿Cuáles son estos parámetros que se utilizan para saber que está y en qué niveles se encuentra correctamente ajustado o replica la realidad? Y finalmente, pues conceptos de convergencia, ¿no? También hay algunos modelos de transporte que simplemente son ilustrativos o que nunca convergen, ¿no? O sea, converger quiere decir que lleguen a una solución estable. Generalmente, para poder tener una referencia, ustedes necesitan una solución estable. Si no hay una solución estable, pues no pueden comparar nada, ¿no? Si un modelo no converge, no llega a un estado más o menos fijo, pues contra qué lo podemos comparar. Nunca van a poder comparar nada, ¿no? Y aunque ustedes no lo crean, hay modelos que están en esas condiciones y se usan para tomar decisiones, lo cual, pues es bastante grave, ¿no? Entonces, por eso ese concepto de convergencia. Finalmente, pues, ¿cuáles son los modelos de pronóstico que utilizamos para saber qué va a pasar cuando transcurran ciertos años, considerando que las infraestructuras pues tienen una vida útil que generalmente es de 30 años o más, 20, 30. Entonces tenemos que saber qué va a pasar si ese proyecto con el dimensionamiento que estamos haciendo no va a tener problemas de capacidad en el futuro próximo, ¿no? O como el caso que les decía de las autopistas y los flujos de efectivo van a permitir que yo poder pagar los préstamos o los recursos financieros que he utilizado para construirlo, ¿no? Bien, el punto número 3 es la modelación y resolución de... bueno, antes de pasarme ahí, ¿hasta acá tienen dudas de la unidad 1 y 2? No, yo todo bien. Ok, interrúmpame porque si no yo me sigo, ¿eh? Sí, claro. Bueno, la remodelación y resolución analítica de un sistema de transporte, le llamo ahí el caso base, es este problema que les digo que vamos a resolver de forma analítica, lo podemos hacer a mano para poder entender lo que luego vamos a generalizar en una red de transporte. Primero son las necesidades de movilidad individuales, aquí tiene un error, individuales, está bien, no, individuales, y los enfoques de agregación. Bueno, aquí vamos a ver un poco de economía del transporte y entender por qué las personas se mueven y cuáles son las restricciones que tienen para moverse. No de tipo física, sino restricciones de tipo recursos, ¿no? Entonces, esto al final de cuentas es un problema de optimización en donde nosotros tenemos una función objetivo y restricciones. Y bueno, pues esto en la línea con la teoría microscópica, la teoría económica del consumidor o microeconómica del consumidor, en donde el individuo trata de maximizar su utilidad, ¿no? Entonces, llamándolo de otra manera, trata de maximizar su felicidad, ¿no? Si nosotros hacemos esa pregunta simple, pues ¿a qué venimos a este mundo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro objetivo? Muchos vamos a coincidir que todos queremos ser felices, ¿no? Pero la felicidad, les digo, es una cosa temporal, no es una cosa eterna. Entonces, en cada momento o en cada circunstancia, nosotros estamos buscando o tomando las decisiones que nos permitan llegar a ese nivel de felicidad.
que en economía le llamamos utilidad. Entonces, bueno, en función de los recursos que tengo, ya sea financieros o físicos y lo que ustedes quieran, y de las restricciones, porque yo no tengo N horas al día para poder hacer lo que quiero, tengo ciertas necesidades las cuales no puedo soslayar. Entonces esas son mis restricciones. En función de mis restricciones financieras, físicas o de disponibilidad de recursos, yo tengo que maximizar esa función, ¿no? Entonces, bueno, eso explica muchas de las decisiones individuales, y las decisiones individuales, al final de cuentas, van a tener una repercusión a nivel general, a nivel social. Entonces, una persona puede ser que decida, porque así le convenga y por maximizar su felicidad, subirse al periférico a las 7 de la mañana, ¿no? Pero resulta que a las 7 de la mañana otras personas tomaron esa misma decisión de ir al periférico a esa hora por las diferentes circunstancias que sean. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que al final de cuentas el periférico está lleno, está saturado. Entonces, las decisiones individuales tuvieron un efecto sobre el comportamiento general y están provocando un problema de congestión para todos. Entonces, la agregación de las decisiones individuales nos va probablemente a generar un problema a nivel de toda la sociedad, ¿no? Y como puede ser el problema en la congestión. Entonces, bueno, pues esto es lo que veremos en ese punto. Luego, ¿cómo vamos a caracterizar una red de vialidades? Ya decíamos, cada tipo de vialidad, pues cómo se representa, cómo se caracteriza, cómo se clasifica, y cómo hacemos para simplificar la gran diversidad de vialidades que tenemos o carreteras y poderlo representar de una manera sencilla para para la oferta de transporte. Luego, las necesidades de movilidad. Aquí vamos a ver el tema de los viajes y cómo podemos hacer o construir estas matrices de viajes que ya les había mencionado. Luego entraremos a cuáles son el equilibrio, el concepto de equilibrio, que es una situación estable. Perdón. ¿Mande? Una pregunta. Sí. ¿Nos enfocaremos totalmente a transporte o ya empezaremos a meter algunas otras modalidades? ¿Cómo? ¿Nos enfocaremos totalmente ahora sí que en transporte público o valoraremos algunas otras modalidades? Las primeras 3 unidades son generales, y vamos a ilustrarlo con el caso del transporte privado, que es lo más sencillo. Pero ya en la unidad 4, que ahora les comento, ahí ya vamos a hacer el caso del transporte público y del transporte privado. Ok, entonces les decía, el equilibrio el concepto de equilibrio, pues tiene también sus variantes. Entonces puede haber un equilibrio, le llamamos el equilibrio individual, o el primer principio de Waldrop, cuando asumimos que cada persona toma sus decisiones para maximizar simplemente su utilidad, ¿no? Llamamos el individuo egoísta, si ustedes quieren, en donde es sálvese quien pueda, ¿no? Cada uno busca maximizar su utilidad y toma la decisión de manera individual, cuál es el camino que me lleva más rápido o cuál es el camino que me cuesta menos. Y ese principio nos dice que lo alcanzamos un equilibrio cuando ya ninguna persona necesita moverse, o sea, ya ha llegado o ha encontrado el camino más eficiente, ¿no? Para no decir el menos tardado o el menos costoso. Ha encontrado el más eficiente y no necesita cambiar ya de vialidad, ¿no? O de itinerario para hacerlo mejor. Eso ya es una situación estable, pero para llegar ahí, una persona pues tuvo que tomar un proceso de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, a las 7 de la mañana, si yo voy otra vez de Cholula a CU, y les decía, en transporte privado yo tengo 3 alternativas, por decirlo simple, ¿no? Entonces el primer día, pues me voy por la recta, me hago 1 hora.
Pero llegando allá a CU, alguien me dijo que a esa misma hora por el periférico se hizo 45 minutos. Entonces el día de mañana que digo, pues mejor me voy por el periférico y me ahorro 15 minutos. Pero al siguiente día muchos pensaron como él y resulta que se hizo 1 hora con 5 minutos. Y entonces, ¿qué va a hacer? Pues ya no es el periférico, mejor me regreso y me ahorro 5 minutos y me voy por la recta. Pero resulta que alguien más le dice, oye, si te vienes por acá por el Valsequillo, te vas a hacer 40 minutos o 45 minutos. Y entonces va, intenta por Valsequillo y resulta que se hizo 55 minutos. ¿No? Y entonces va en un proceso de aprendizaje cambiando hasta que encuentra aquella que dice, bueno, pues ya voy a escoger esta alternativa porque esa seguro siempre me hago entre 45 y 50 minutos, entonces por ahí ya no voy a cambiar, siempre me voy a ir por ahí, ¿no? Entonces ese proceso se llama aprendizaje y sucede con todos los usuarios, ¿sí? Entonces, bueno, para que esto se logre, pues hay un proceso de optimización y lleva cierto tiempo alcanzarlo, pero al final de cuentas se logra y los algoritmos que vamos a utilizar en la asignación hacen una representación de esta situación. Luego hay otro principio donde dice, bueno, vamos a suponer que alguien dirige el tráfico y sabe los tiempos que se hacen de cada origen a cada destino y entonces dirige a los usuarios y les dice, bueno, pues si tú vas a las 7 de la mañana, vete por tal vialidad que seguro que vas a llegar más rápido. ¿Sí? Entonces, cuando hay un tercero que decide por dónde te tienes que ir, como es el Waze, por ejemplo, que te da una recomendación por cuál es el camino más rápido, entonces se encuentra otro tipo de equilibrio, que puede ser, se llama el segundo principio de Waldrop, y es el equilibrio del sistema. Entonces ahí, los que minimizan su tiempo de recorrido es el total de usuarios. Entonces, es otra solución. Esa no existe en la realidad, pero se puede utilizar como referencia, ¿no? Luego tenemos los indicadores de desempeño, cómo podemos determinar una serie de resultados que nos permitan evaluar las alternativas que tenemos o simplemente las condiciones de circulación. Y los indicadores de desempeño, por ejemplo, son el tiempo de recorrido medio, la velocidad media, los kilómetros recorridos por todos los vehículos, las emisiones contaminantes, en fin, hay una serie de indicadores que se utilizan para poder contrastar las ventajas que pueda tener una alternativa sobre otra. Y luego, pues finalmente hacemos la resolución del problema del caso base, les decía, una red muy sencilla que vamos a resolver de manera analítica. ¿De acuerdo? Luego, la unidad 4 es la modelación de un sistema de transporte público y privado, y aquí ya es la parte donde vienen los talleres. Bueno, no, perdón, es en la unidad 5. Entonces aquí ya vamos a entrarnos al problema que ustedes van a escoger de una red de transporte, y bueno, pues vamos a tener que resolver el tema de la caracterización, qué es lo que quieren resolver en la ciudad o el caso que ustedes hayan elegido, que pueden ser diferentes problemas, cómo van a caracterizar la oferta, cómo van a caracterizar la demanda ya en su red de transporte, cuál es el criterio de equilibrio que van a utilizar, cuáles van a ser los criterios de calibración y cómo van a medir el desempeño de la red que ustedes estén analizando, ¿no? Ya está, es la parte introductoria al caso práctico, que es la unidad 5, que es la resolución del caso práctico. El taller 1 son los sistemas de información geográfica, que ya les he comentado, y el taller 2 es la construcción y calibración de un modelo de asignación para, con un sistema con un software comercial, que en este caso sería Transcat, ¿no? Puede ser otro, puede ser M2, por ejemplo, o puede ser Visum, o Visum más bien dicho, pero el problema es que disponer de esas herramientas, pues no es una cosa sencilla, las licencias cuestan caras, y bueno, pues no les voy a decir, oye, cómprense la licencia, aunque sea estudiante, y pónganse a hacerla, ¿no? Entonces, por eso lo vamos a hacer con Transcat, les decía, aprovechando que tenemos ¿cómo se llama? Una versión ahí ¿cómo le llaman esta? Pues pirata, ¿no?
aunque nos demanden ahí en la universidad, pues bueno, no hay otra opción más que hacerlo así. Entonces tenemos estos 2 talleres que les decía, vamos a distribuirlos a partir de creo que la segunda unidad, para que ustedes puedan llegar a la unidad 4 y la 5 ya avanzando con su proyecto, ¿no? Bueno, aquí hay algunas actividades de aprendizaje que las iremos haciendo, las iremos abordando a lo largo del curso, y estas las iré poniendo según vayamos tocando cada uno de los temas en el Classroom, en donde está la asignación de tareas. Entonces ahí pondré la asignación, les pondré una fecha de entrega y las indicaciones de lo que tienen que hacer. Y estas actividades son, por ejemplo, pues alguna lectura sobre los enfoques de modelación, elaborar un modelo semántico, que es un poco el ejemplo que ya vimos, hacer el planteamiento de un modelo resoluble, un modelo alimentado, resolver un problema de asignación en una red básica, caracterizar su red de transporte, esto ya con el software, caracterizar la demanda de transporte, ya la matriz de viajes, calibrar un modelo de transporte ya con la herramienta, evaluar cuáles son las garantías que tiene su modelo, utilizar una herramienta de asignación y resolver un problema real, o bueno, lo más posible a la realidad, como parte de un proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a evaluar? Ahí tenemos evaluaciones parciales que realmente son trabajos específicos que van a hacer, las tareas y lecturas. Va a haber algunas lecturas que les voy a dar para que hagan una ficha con unas ciertas características, y ustedes pues, en 1000 palabras, por ejemplo, van a resumir un artículo científico, y bueno, pues eso puede ser una tarea, la participación en clase y la evaluación final. Bueno, esto de la participación en clase es relativo, ¿no? Al final de cuentas, la evaluación final será el proyecto. Haremos por ahí 1 o 2 exámenes de control a través de la plataforma, son muy rápidos, son de confusión múltiple, entonces no tienen ningún problema, y bueno, pues ya les iremos definiendo las fechas, ¿no? Aquí están los libros que vamos a utilizar en el Dropbox, que voy a crear y les voy a mandar la liga para que ustedes puedan tener acceso a este material. Muchos de estos los tengo, ya están escaneados, entonces bueno, los puedo compartir, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí vienen varios libros, la mayoría está en inglés, y bueno, pues van a ser los libros base que vamos a utilizar, ¿no? Le puse una lista de 10 libros, luego aparecerán otros, pero bueno, esto digamos que son los que están por ahora disponibles, ¿no? Pues eso es en general la presentación del curso. Ahora sí, ¿tienen consultas o preguntas? Por mi parte no. ¿No? ¿Todo está claro? Sí, todo bien, pues ya iremos avanzando conforme al plan, y pues ya viendo los temas es cuando yo creo que nos surgirán más dudas, ¿no? Ok. Bueno, entonces a ver, ¿y cómo andan de ánimo? Podemos hacer como una pausa de media hora. Yo la verdad ya me arde la garganta, voy a tomar un poco de agua, algo así. Si quieren hacemos una pausa y lo retomamos en media hora, otros 40 minutos, o podemos suspender acá y retomar mañana. No sé a qué horas quieren empezar mañana. Daríamos ahí sí 2 sesiones como de 2 horas cada una. No sé cómo andan, porque entiendo que esto no es sencillo, ¿no? Sí, claro. Es que mañana empezamos, generalmente estamos empezando a las 8 de la mañana. ¿Sí se despiertan a las 8? Sí, Pues sí, claro. despiertos más o menos. ¿Mande? Digo, estamos despiertos más o menos. Ok. Bueno, entonces hagamos la sesión mañana de 8 a 10, la primera.
y luego hacemos un break de 1 hora y retomamos de 11 a la 1, ¿no? Ok, ¿Sale? muy bien, sí. Y bueno, pues la verdad les digo que como no tenía la herramienta, pues no pude subir nada de información y la plataforma está vacía. Entonces, pues bueno, esto sí necesito un poco de tiempo para poder ir subiendo la información, ¿no? Sí, claro. ¿Sale? Entonces, bueno, entonces nos vemos mañana de 8 a 10 y luego de 11 a 1. ¿Sale? Ok, Listo. Y mientras, pues voy preparando la información para la plataforma. sí, muy bien. ¿El enlace va a ser el mismo o va a haber otro para ingresar? Pues puede ser el mismo, no sé si hay algún Ah, problema. Pues no, para no estar ahí cambiándole a cada rato. ok. Bueno, nada más tendría una dificultad técnica porque ahí en el Classroom hay una liga para el Meet. Ajá. Lo que pasa es que yo no sé si utilizo esa, siempre me va a grabar las sesiones con el mismo nombre o qué va a hacer. Yo lo que normalmente hago es genero una nueva sesión y me genera ya el número de la clase. Si ustedes vieron, tiene un número, es BC01, el nombre de la materia y la fecha. Entonces ustedes así cuando quieran ver el video lo pueden identificar rápidamente. Si yo no lo hago así, yo no sé si lo pueda cambiar y luego se vaya a llamar de la misma manera. La verdad no sé. Si quieren vamos a intentar la misma liga y a ver qué pasa, porque no lo he hecho así, pero pues tampoco me niego a explorar qué es lo que pasaría si usamos la misma. ¿Sale? Ok, Entonces usemos la misma y si hay algún problema a las 8 o lo que sea, pues ya les diré por el chat, ¿no? El WhatsApp. ok, Pero en principio podemos usar la misma. muy bien. Listo. Entonces, bueno, pues que descansen, nos vemos mañana. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye.